El análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Estefi. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. La sentencia de mayoría de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario abre un debate sobre el que unos quisieran que ya no se hable más y otros prefieren seguir analizando para continuar adquiriendo insumos que permitan desentrañar un fallo que encontró reparos serios, profundos, en la misma presidencia de esa Corte. Razones, pero también juicios de valor están a la orden del día. Toda la gama de falacias han estado a mano de los activistas que, de lado y lado, a ratos prefieren mandar de vacaciones los argumentos. Nos hemos llenado de posers. En redes sociales el postureo está a la orden del día. Acá vamos a los hechos, a la norma, a continuar escuchando las opiniones de quienes de una u otra forma están involucrados con este tema. Por ejemplo, el doctor Rafael Ollarte Martínez, constitucionalista, integró la comisión seleccionadora de la actual Corte Constitucional. Doctor, buenos días. Que con el fallo de mayoría sobre el matrimonio igualitario han prevalecido los derechos, dicen desde una orilla, pero ¿el matrimonio es un derecho? Buenos días, don Lenin, qué placer estar con usted, con doña Stephanie y con toda la audiencia de Contacto Directo. Bueno, aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Nuestra Constitución señala que el matrimonio es un hecho, el Código Civil que es un contrato y la Convención Americana indica que es un derecho de hombres y mujeres sin discriminación, precisamente para evitar las prohibiciones de matrimonios mixtos que se vieron en el siglo XX y que también pasó en Ecuador. En Ecuador también hubo la pretensión de evitar matrimonios mixtos entre ecuatorianos y asiáticos en la primera mitad del siglo XX. ¿Prevalece entonces la opinión de la Corte Interamericana? A ver, vamos por partes. Usted tiene una constitución del año 98 que, como las previas, no indicaba que el matrimonio era entre hombre y mujer. Lo único que decía es que el matrimonio se basa en la igualdad jurídica de los contrayentes. No indicaba otra cosa. Sí indicaba, en cambio, que la unión de hecho, estable y monogámica, era entre un hombre y una mujer. Cuando pasamos a la Constitución del año 2008 se produce una variante importante e indica que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se basa en la igualdad jurídica de los contrayentes. Y, en cambio, en la unión de hecho libre, estable y monogámica ya no se reserva para parejas heterosexuales, sino que se le amplía para parejas del mismo sexo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que se debe considerar es que la Constitución del año 2008, a diferencia de las precedentes, no limita las facultades de la Corte respecto de qué actos normativos pueden ser materia de acción de inconstitucionalidad. Por esa razón, uno se preguntaba en inicio si la Corte Constitucional iba a indicar que le era o no posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la propia Constitución. ¿Qué ocurre cuando se aprueba la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? Uno de los jueces de la actual Corte Constitucional integró alguna comisión ahí que elaboró el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantías y se restringió la acción de inconstitucionalidad solo a reformas constitucionales y únicamente por razones de forma, no de fondo. Entonces usted tiene aquí dos elementos importantes. Tiene una Constitución que señala que el matrimonio es entre hombre y mujer, tiene una opinión consultiva que, nos guste o nos desagrade, amplía el matrimonio, incluso las parejas heterosexuales, pero tiene unas normas que impiden que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la propia Constitución. Pero hay quienes señalan que no se interpretó el artículo 67 de la Constitución, que es el que señala taxativamente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Al final, ¿qué pasó según su criterio? ¿Hubo interpretación o no? A ver, se toma la opinión consultiva como que fuera vinculante. Bueno, en el sistema interamericano clásicamente se indicó que las opiniones consultivas no eran vinculantes. Luego tuvo una variación y se indicó que las opiniones consultivas tienen un innegable efecto jurídico. Pero claro, no dice cuál es ese innegable efecto jurídico. Yo le puedo decir a usted, la doctrina tiene un innegable efecto jurídico, pero eso no quiere decir que yo puedo aplicar doctrina contra Constitución. Luego, la Corte Constitucional en el fallo de mayoría no se atreve a declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, aunque nos da bastantes señalamientos de que al parecer los 5 jueces entenderían que el artículo 67 de la Constitución resultaba contrario a la Convención Americana. Hablan del principio de igualdad, hablan de la intimidad, hablan del libre desarrollo de la personalidad, hablan del derecho a la identidad, pero no declara la inconstitucionalidad de la Constitución, y lo que termina diciendo es que la Convención Americana y la Constitución son compatibles, y eso
genera un precedente peligroso. Esto ya se utilizó en Bolivia. En Bolivia, donde la Constitución indica que tienes tú una elección y una reelección inmediata, el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo lo mismo que la Corte Ecuatoriana. Dijo, bueno, pero tengo una convención americana que señala el derecho a ser elegido sin ninguna limitación y por lo tanto voy a hacer convivir la Constitución con la convención americana. Esto abre la puerta a que el día de mañana las Cortes y Tribunales Nacionales en Ecuador tengan a su disposición la Constitución. A nosotros nos pueden gustar o desagradar las normas de la Constitución, pero si no nos gustan, las cambiamos. Pero mientras no las cambiemos, las tenemos que respetar. Entonces hemos abierto la puerta, independientemente del tema que estábamos debatiendo en este caso, a que la Corte tiene en sus manos la Constitución y que por lo tanto la Constitución ya no es límite para la propia Corte Constitucional. El presidente de la Corte, Hernán Salgado, indicó que los integrantes de este alto tribunal no pueden interpretar la Constitución y que no pueden torcer el espíritu del constituyente, que no son ni legisladores y menos aún legisladores constituyentes. ¿En eso se convirtieron, le pregunto, doctor Ollarte, con este fallo de mayoría que aprueba el matrimonio igualitario? Yo creo que sí, porque, a ver, en primer lugar, dice que la Constitución no dice lo que está indicando. Es decir, que cuando el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no está diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque no excluye a otros. Bueno, si tomamos la letra de la Constitución, es claro que antes el texto constitucional no indicaba que el matrimonio era entre hombre y mujer, que en el año 2008 se agregó expresamente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Si usted revisa las actas de la Constituyente de 17 y 18 de junio del año 2008, va a encontrar que la finalidad de la norma además es excluir completa y absolutamente el matrimonio homosexual y que por tanto se abre la puerta de la unión de hecho homosexual que estaba prohibida en la Constitución del año 98. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es mutar a la Constitución de modo irregular, es decir, modificar una norma constitucional sin alterar el texto. Para implementar ese cambio, unos señalan que requerían de 7 votos, que el artículo 67 está en la parte dogmática de la Constitución. Otros, en cambio, dicen que no es así porque no se trató de una acción de interpretación lo que se presentó ante la Corte Constitucional. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Sí, yo creo que no se requerían los 7 votos, no era una acción de interpretación. La acción de interpretación está reservada para interpretar las normas de la parte orgánica de la Constitución y no las de la parte dogmática. Independientemente, lo que uno critica del fallo es que se gasta 40 hojas en decir que la Constitución es inconstitucional, no declara la inconstitucionalidad de la Constitución, dice que hay normas que perviven y por lo tanto han mutado la Constitución. Y eso, para mí, es un precedente peligroso, no desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo en el caso concreto del matrimonio homosexual, sino de las finalidades que tienen los políticos a futuro. Usted verá que los políticos no hablarán mucho de esto porque les deja la puerta abierta el día de mañana a no tener ya la necesidad de cambiar la Constitución, de modificar la Constitución, sino de tener una mayoría en la Corte Constitucional y hacer que la Constitución te diga lo que no dice. Si la Corte Constitucional se extralimitó en sus funciones y al ser el suyo un fallo de última instancia, entonces, ¿a qué estamos abocados? Se lo pregunto en función de esta opinión que diera el doctor Arturo Moscoso. Lo invito a escucharlo. Consulta popular es imposible porque y esto debería saberlo cualquier abogado que medianamente conoce el derecho, los derechos efectivamente no se consultan y hay jurisprudencia en ese sentido de la Corte Interamericana y por consulta popular no se va a poder revertir. Una asamblea constituyente podría intentarlo, pero de todas formas, a pesar de que existe la posibilidad de reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también tiene un peso específico que no puede ser soslayado por una asamblea constituyente. Entonces, le pregunto, doctor Ollarte, ¿la Corte Constitucional puede modificar la Constitución a gusto de una mayoría entre sus integrantes y nadie puede hacer nada? A ver, a mí me gustaría compartir lo que dice Arturo Moscoso, pero cuando se aprueba la Ley Orgánica de Garantías, yo debo hacer presente que el juez Ramiro Ávila fue parte de la comisión que elaboró el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantías. Se dijo algo que, a mi juicio, es un despropósito. Se dice que cuando usted quiere reducir derechos, no puede acudir a los mecanismos de enmienda ni de reforma parcial, pero sí a los mecanismos de asamblea constituyente con referendo ratificatorio.
Ese criterio además ha sido confirmado por la actual Corte Constitucional, indicando que si se quiere reducir derechos se puede ir al mecanismo de Asamblea Constituyente y referendo ratificatorio. Así es que la famosa frasecita aquella de que los derechos no se consultan ha quedado en el camino por el artículo 106 número 1 de la Ley de Garantías y por un fallo de la actual Corte Constitucional. Primera aclaración. Segunda aclaración, este no es un fallo en que se declara la inconstitucionalidad de la Constitución. Le vuelvo a insistir esto. Por lo tanto, si es que hubiese declarado la inconstitucionalidad de la Constitución, le diría, bueno, no hay nada que hacer por más que sean extralimitados. Lo que ha hecho es una interpretación, a mi juicio, indebida de la Constitución. Y por lo tanto, el día de mañana usted puede volver a hacer una interpretación contraria. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en República Dominicana respecto de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes que han nacido en el territorio dominicano. Así es que no es que aquí está dicha la última palabra. Si el día de mañana una Corte Constitucional, tal como ha dicho esta Corte, que no son incompatibles la Constitución con la Convención Americana y aquella decisión de la opinión consultiva 2417, que en principio se refería a derechos patrimoniales, pero ha terminado interpretando la Convención Americana, haciéndole decir a la Convención lo que no dice, porque se refiere a otra cosa respecto del derecho a contraer matrimonio hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Pero bueno, en esta materia siempre quedará algo más que decir. Yo no creo que esté dicha la última palabra. Lo que sí ocurre es que el fallo, que aún no se publica, no puede ser variado, ese fallo, pero la Corte naturalmente puede variar su interpretación futura, como lo han hecho en otros casos. Rafael Ollarte, constitucionalista. Gracias por venir a Contacto Directo.